Las grandes construcciones de la antigüedad que han llegado hasta nuestros días están fabricadas en piedra. La piedra es el material que utilizaron nuestros antepasados para hacer estas grandes construcciones. Por supuesto, también hicieron otras construcciones con otros materiales, como por ejemplo la madera, que no han llegado a nuestros días porque la madera es un material biodegradable que no puede durar durante tantos siglos como la piedra. Pero en cualquier caso, esas grandes construcciones estaban hechas en piedra. ¿Y por qué estaban hechas en piedra? Pues vamos a ver qué propiedades tiene la piedra que la hacían tan buena para poder realizar estas construcciones. Bueno, aquí tenemos una serie de propiedades que tiene la piedra que nos van a servir para estudiar cómo es el comportamiento de la piedra, pero también nos van a servir para aclarar algunos conceptos que no están siempre suficientemente claros. Por ejemplo, la diferencia entre qué es duro, qué es rígido, qué es resistente. Bueno, en primer lugar, la piedra es un material duro. Aquí tenemos un trozo de piedra, este es un trozo de granito y es un material bastante duro. Aquí tengo otro trozo de otro material que este es acero. ¿Qué quiere decir que es duro? Bueno, pues si intento rayar el acero con la piedra, lo que veo es que la piedra es capaz de rayar el acero, el granito es capaz de rayar el acero. Eso quiere decir que es más duro. O sea, la dureza no es capacidad para no romperse, sino que es capacidad para rayar otro material. Por supuesto, si intento rayar la madera, también vemos que la piedra es más dura que la madera. ¿Qué otras propiedades tiene? Es frágil. ¿Qué quiere decir que es frágil? No quiere decir que sea poco resistente, quiere decir que cuando se rompe lo hace de una forma brusca, no se deforma antes de romperse. Otros materiales como los metales son más dúctiles. Lo opuesto a frágil es dúctil, es decir, se deforma antes de romperse. Además es rígida. Rígido es lo opuesto a flexible. La piedra se deforma poco. Si aplicamos una fuerza, existen pocas deformaciones. En cambio, la madera es un material que es más flexible. Si aplicamos una fuerza, podéis ver que la madera se deforma, es menos rígida que la piedra. Bueno, eso va a dar a las estructuras de piedra la característica de que se van a deformar poco, van a aparecer pocos desplazamientos y van a mantener su forma con el paso del tiempo a pesar de que se estén aplicando cargas, y eso va a hacer que sean estructuras más estables. Además tiene una densidad media. Por supuesto es más densa que la madera, pesa más que la madera, pero pesa bastante menos que el acero. Ese peso hace que sea difícil de transportar, pero no tan pesado como un material más moderno como pueda ser el acero. Y además tenemos la última característica, que es resistente a compresión. ¿Qué quiere decir esto de la resistencia? Bueno, la resistencia es la mayor tensión que es capaz de soportar un material. Ya hemos visto que la tensión es esa fuerza por unidad de superficie que se aplica en los puntos del material. Si la máxima tensión que aparece en una estructura es menor que la resistencia de ese material, entonces la estructura aguanta. En cambio, si la máxima tensión que aplicamos es superior a la resistencia del material, en algún punto, en ese punto, el material va a fallar y por lo tanto la estructura fallará. Por eso es tan importante conocer cuál es el valor de la resistencia. Bueno, ya hemos visto que es fuerza por superficie, o sea que esa tensión va a depender también un poco de la geometría. Si aplicamos una fuerza sobre un elemento estructural que tenga una sección, pues vamos a tener un valor de tensión. Si aumentamos la tensión, vamos a disminuir ese valor de la tensión. Y también vamos a ver que esas propiedades, esa resistencia que tiene algunos materiales, como por ejemplo la piedra, es diferente si aplicamos esa tensión a tracción que a compresión. Bueno, hemos visto que existen algunos elementos estructurales que pueden estar sometidos a tensión. Y también sabemos que hay partes, cuando están sometidos a elementos, en este caso la parte inferior está sometida a tracción y la parte superior está sometida a compresión. Bueno, pues esta piedra, este material, resiste muy bien esas tensiones de compresión, pero resiste mal las tensiones de tracción. Por lo tanto, tenemos que evitar que haya puntos de esta estructura de piedra que estén sometidos a tracción, porque la piedra lo resiste mal. Entonces vamos a tener que configurar la geometría de la estructura para que las tensiones de tracción sean las mínimas posibles. Bueno, aquí tenemos una tabla con diferentes propiedades de distintos materiales. La mayoría de ellos son piedras y tenemos otros materiales para comparar, como por ejemplo la madera o el acero. Si nos fijamos en la densidad, vemos que las densidades de todas las piedras son más o menos parecidas. La de la madera es mucho más pequeña y en cambio la del acero es bastante superior.
Si nos fijamos en los valores de resistencia, vemos que tenemos diferentes valores de resistencia a tracción que a compresión. En el acero son bastante similares. En la madera la resistencia a tracción es un poco superior que a compresión, porque la madera está constituida por una serie de fibras y estas fibras resisten mejor a tracción que cuando están sometidas a compresión. Y lo que tenemos en la piedra, por ejemplo, si nos fijamos en el granito, vemos que la resistencia a compresión es 30 veces superior a la resistencia que tiene a tracción. Por lo tanto, esta característica hace que la mayoría de las estructuras de piedra que utilizaban los antiguos, que construyeron los antiguos, estaban diseñadas de forma que los elementos de piedra estuvieran sometidos a compresión. Eso lo vamos a ver con más detalle a lo largo de los siguientes vídeos.